Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Desde luego, Pepe, me parece que es un acto brutal, presumiblemente de venganza, efectivamente, aunque por el momento no sepamos una venganza de quién o por qué, pero creo que al mismo tiempo es un acto que busca intimidar al sistema judicial mexicano y desde luego que es un desafío al Estado. No podemos ignorar los impactos de este crimen sobre los funcionarios judiciales y sobre sus familias. Después de estas ejecuciones, por valientes que sean los juzgadores, alguna dosis de miedo van a estar experimentando durante sus actuaciones y sobre todo al momento de dictar sus sentencias. Pero este no es un caso excepcional y eso es lo más dramático. La violencia delincuencial contra jueces, contra policías, es una realidad en nuestro país desde hace muchos años. Y bueno, apenas ayer fueron asesinados el director y el subdirector operativo de la Policía Municipal de Zamora, Michoacán. Y aunque ha pasado un poco al olvido, vale la pena recordar que en noviembre de 2001, 2 magistrados federales y la esposa de uno de ellos fueron asesinados en Mazatlán, Sinaloa. La información que yo tengo no me dice si en algún momento se detuvo a los responsables intelectuales, materiales. Es decir, la otra nota muy perturbadora de todos estos hechos es la impunidad. La delincuencia está desbordada, se exhibe prepotente, hay territorios completos bajo el control del crimen organizado y también hay evidencias muy claras de la colusión de policías, lo mismo municipales que estatales, con el crimen. Hay que recordar 2016, por ejemplo, ese mismo año en Veracruz, en un caso en Tierra Blanca, en otro caso, me parece que en Papantla, unos jóvenes fueron levantados por policías municipales y estatales y entregados a un cártel del narcotráfico. Y no es una situación excepcional de Veracruz. Esto lo hemos visto también en otras entidades de la República. Y cada vez que hay un corte de caja sobre los índices delictivos, es un golpe muy duro. Lejos de reducirla o de contenerla, la criminalidad avanza y no discrimina. Hace víctimas los mismos a los exportadores de aguacate, por ejemplo, en Michoacán, que denuncian una imparable ola de robos de camiones cargados de aguacate, que a gente muy humilde. En estos días se está circulando en las redes sociales un hecho que ocurrió el año pasado, en 2019. Se trata del secuestro y el asesinato de un niño porque sus secuestradores le exigían 6,000 pesos a la madre, una trabajadora doméstica, y ella solo pudo juntar 3,000. Entonces, uno se pregunta si es cierto, como dice el presidente, que solo se secuestra a los que tienen. No, el crimen no discrimina por estrato social. Y yo creo que esta crisis gravísima que tenemos ya alrededor de 15 años experimentando en el país, tiene que ver, entre otras cosas, con la desatención de los gobernadores. Es decir, los gobernadores han incumplido esa obligación mayor, que es la de garantizar la tranquilidad de los habitantes de sus estados. Y, desde luego, en algunos casos se trata simplemente de negligencia, pero en otros simplemente de complicidad. Y en lo que toca a la Federación, creo que no ha entendido que un desafío de esta proporción tiene que enfrentarse de manera integral. ¿Y qué quiero decir con integral? Que no puede verse como un tema del Gabinete de Seguridad Nacional, es decir, de la Defensa, de Marina, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública. No, es un tema que rebasa en mucho al Gabinete de Seguridad Nacional, que interpela al Estado todo y interpela desde luego a los 3 poderes. Pongo un ejemplo. Si efectivamente se trabajara este nuevo modelo de policía que pretende una policía profesional, moderna, bien equipada, con los policías bien entrenados y además con salario y con prestaciones adecuadas, eso no sería suficiente
si no se atiende con la misma seriedad al siguiente estamento, que es el del Ministerio Público, los fiscales. Entonces, de nada serviría una policía muy profesional si entregara a los presuntos delincuentes a un Ministerio Público podrido. Y se atendiera el Ministerio Público, pero no se atendiera al siguiente nivel, que es el de los juzgadores, tampoco serviría. O si no se atendiera el otro estamento, que es el sistema carcelario. Entonces, este solo ejemplo nos dice que en la medida en que no haya un enfoque verdaderamente integral que comprometa al Poder Ejecutivo de la Federación, pero también a los estados, que comprometa también a los poderes legislativos, que comprometa a los poderes judiciales federal y de los estados, este tema va a seguir desbordándonos y la sociedad mexicana va a seguir viviendo con miedo. No, sin duda, Alfonso, y además el amedrentamiento hacia el resto de la judicatura, porque al ver este caso específico de crimen, de asesinato, quien haya sido, como haya sido, pues se pone a temblar y puede afectar el desempeño de estos juzgadores a lo largo de sus sentencias por temor a verse víctimas ante la falta de todo lo que has subrayado, ante la falta de apoyos que tú has subrayado. Ellos pueden de alguna manera afectarse. Esto es lo grave de lo que está sucediendo, que es bien lo reiteras, es un verdadero desafío que por supuesto amenaza, amedrenta a la judicatura en general, Alfonso Zárate. Sí, así es. Y mira, recordar, por ejemplo, el famoso michoacanazo en el gobierno de Felipe Calderón, en donde se detuvo a un número de criminales y a sus redes de protección política, y al final de cuentas todos quedaron en libertad. Lo que yo supe no oficialmente es que el juez que había decretado la libertad había recibido una llamada desde su propia casa en donde le advertían las consecuencias de emitir una sentencia condenatoria. Así que este es un desafío brutal al sistema judicial mexicano, al Estado todo, y frente a eso esperamos que las autoridades tomen las medidas excepcionales que reclama una situación de excepción. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.